Gracias, muchas gracias. Retornamos al Tribunal de la Tarde. Aquí estamos en nuestra audiencia. Tal y como le dijimos al principio del espacio, hoy vamos a conversar con el gran amigo y hermano Víctor Villanueva. Él es politólogo, especialista en política internacional. Víctor, buenas tardes. Bienvenido a esta casa que es tuya, el Tribunal de la Tarde. Así es, así es. Para mí siempre un privilegio y un placer estar aquí en el tribunal donde más a gusto se está, en el Tribunal de la Tarde. Así que gracias y saludo a todos por Dionisio, Vianey, mi querido Ernesto, que está ahí. Así que a todo el equipo de producción, que son mis amigos todos. Víctor, vamos a iniciar con Colombia porque el presidente Petro ha anunciado, no tiene todavía, no ha asumido todavía, tiene horas de haber sido elegido por los colombianos y ya anunció que en su primer año de gestión va a someter una reforma tributaria. Lo que me gustaría preguntarle al amigo, porque quizás la reforma no es mala, ahora lo que me gustaría preguntarle a Víctor, como especialista en asuntos internacionales y con mucho más información que nosotros en ese sentido, esta reforma sería, Víctor, para quitarle presión a los colombianos en los impuestos o para liberarlo, porque si hay una cosa que le hizo daño a la derecha precisamente en Colombia fue la carga impositiva de la población. Bueno, mira, estamos hablando de una de las principales economías de América Latina y una de las principales del mundo, porque Colombia no es parte del G20, pero es la 25ª economía del planeta. Y por lo tanto, reviste una especial importancia cualquier movimiento económico de tributario, en el sistema tributario que se tenga que realizar ahí. Hay que partir del contexto del hito histórico de que asuma una tendencia de izquierda en la presidencia de Colombia que nunca había acontecido. Y obviamente que cuando usted ve que el modelo económico, cuál ha sido la resultante en el desarrollo de ese país, es precisamente un desarrollo económico sustentado en la desigualdad social. Netamente, en Colombia existen dos Colombias en paralelo en términos de la capacidad, el impacto socioeconómico de su economía. Y obviamente que la asunción de una tendencia de izquierda, de una concepción no de centro ni de derecha, obviamente que esto va a implicar cualquier reforma, cualquier nueva propuesta, modelo de nación que quiera impulsar el presidente Petro, tiene que partir netamente de una reforma tributaria. Aquí la particularidad es en el hecho de la viabilidad de esta reforma tributaria. Y en esta viabilidad tenemos que ver lo que tiene el presidente Petro en el escenario interno, el Congreso de Colombia. Ya en el Congreso, en las elecciones congresuales pasadas que se realizaron a inicio de este año, el partido de Petro no logró tener una mayoría. Y obviamente que para impulsar cualquier tipo de reforma, tendrá netamente que, antes de anunciar ningún modelo económico, tendrá primero que realizar pactos políticos para generar el consenso de la mayoría. En caso de que no, la presidencia de Petro podría quedar en una mera quimera, un sentimiento romántico de haber asumido una tendencia de izquierda y que sin haber logrado las reformas necesarias por las que el pueblo le votó. Es decir, que yo me centraría, en lugar de estar nombrando dirigentes como ministros próximos y anunciando medidas que todavía le queda un escenario temporal para superar lo que es la asunción del poder del Palacio de Nariño, yo me centraría en el consenso político con las distintas fuerzas políticas que de alguna u otra manera pudiesen comulgar con un nuevo modelo político y elevar así el simbolismo de que él, como tendencia de izquierda, haya asumido el poder. Por lo tanto, obviamente que no podemos proyectar, solamente hacer los planteamientos de los escenarios. Vamos a ver qué es posible que el presidente Petro haga, pero insisto, todo lo que veamos
en términos de comunicación, mediático, etcétera, etcétera, será o no será posible en función a los pactos que él pueda generar en el Congreso. Si no, toda la fuerza del status quo a lo interno económico y social de Colombia y en lo geopolítico le doblegará el sentimiento y la visión que tiene Petro y el simbolismo que representa que haya asumido una persona de izquierda, y no solo eso, también con su propia vicepresidenta, el simbolismo social que representa en la identidad étnica de Colombia. Obviamente que si no logra esos consensos políticos, no será para nada la asunción del poder del ala de la izquierda en Colombia. Víctor, pudiéramos hablar de un nuevo giro de la América Latina hacia la izquierda, teniendo en cuenta esta reciente victoria de Petro y unida ya a lo que conocemos de México con López Obrador, tenemos a Venezuela, Argentina, Chile con Boric también recientemente. Cuba. Y pero bueno, estamos hablando de los presidentes electos, sí, relativamente recientes. Por eso hablo de que se pudiera analizar que la región está volcándose nueva vez hacia el progresismo. Y bueno, sí, viene Brasil. Viene ¿no? Brasil con Lula. Que Lula que probablemente va tomando mucha fuerza. Sí. Sí, completamente. No, y se ven también otras tendencias que habrá en la región también. Fíjate el caso de Bolivia, que volvió el partido de Evo Morales. En fin, sin duda que la izquierda está de vuelta en América Latina. Aquí, después de ese periodo de oro de la izquierda en América Latina, caracterizado por Kirchner, por Chávez, por Lula, por Evo, o sea que por Bachelet, ya con esa izquierda que suscitó en un momento dado, hay una huella de aprendizajes que se debe tener. Con lo que proyecto en el contexto actual, que hay que partir del escenario que supone superar el contexto de la pandemia y la recesión económica global que puede venir ya para el próximo año. Esto obviamente que debe significar que la izquierda tiene que saber jugar geopolíticamente, que no supo hacerlo en su contexto inicial en ese periodo, dando paso, por lo tanto, a la presencia de golpe de Estado, impulsado netamente por el contexto geopolítico que supone los Estados Unidos, y también entonces que dejó como respuesta el retorno de una derecha que lamentablemente, cuando usted analiza el contexto de los 20 presidentes que tiene actualmente la región, corresponden a izquierda, pero en sentido contrario de derecha están entre centro y derecha. Prácticamente 6 presidentes de eso de centro y derecha son empresarios. Y curiosamente, no ha habido en la región de América Latina, en la historia contemporánea, por lo menos en los últimos 15 años, 20 años hacia acá, no ha habido un presidente de corte empresarial que, manejando alguna crisis social, haya tenido éxito en la presidencia. Y eso obviamente que supondría que también en esos países la izquierda vuelva y asuma, como es el caso, por ejemplo, que estamos viendo escenificándose en el caso de Ecuador. Víctor, entonces, sí. Ese retorno de la izquierda en el continente, se puede decir, porque ya por ahí viene Brasil, ¿no podría volcar una mirada de los Estados Unidos hacia la región y podríamos nosotros entrar en algún tipo de facilidad mirando, ¿verdad?, poniendo en el contexto la situación de crisis en que estamos viviendo? Sí, claro. Fíjate, vamos a ver, en el caso relacionado a los Estados Unidos y la región, para mí a Estados Unidos siempre se le hace tarde y viene a reaccionar con medidas bastante antipopulares y antidemocráticas, como lo ha acontecido en Honduras, como lo ha acontecido en Bolivia, como lo ha acontecido en Paraguay. Y eso obviamente que lo que genera es, y en Brasil también, y eso lo que genera es un escenario de crispación social en donde es el pueblo que se laceran por las sanciones, por las contramedidas, pero a la vez entonces ponemos los muertos también cuando hay que imponer una tendencia ideológica favorable a lo geopolítico.
Entonces, yo creo que Estados Unidos no ha aprendido a saber manejar la región, a entender la región. Y por eso le ha dado paso a que potencias como China y como Rusia también tengan escenarios donde afianzar sus vínculos diplomáticos en la zona. Por eso yo creo que este caso que relacionado a Colombia, a Estados Unidos le tendrá que suponer como un escenario de dominio en términos de estudio para saber cómo ellos van a repensar las relaciones con América Latina y el Caribe. En el caso de la República Dominicana, el mejor ejemplo que podemos tenerlo es con el contexto de Ecuador. Aquí sí hubo, en medio de la pandemia, sí hubo estallidos sociales como aconteció en Colombia. Lo que pasa es que, a diferencia, nosotros teníamos ya proyectado un proceso electoral y generalmente cuando hay convulsión social y estallidos sociales, estos se magnifican en función a la esperanza proyectada acorde a los lineamientos democráticos, y si hay elecciones proyectadas, pues entonces el pueblo como que de alguna manera aferra las esperanzas al proceso democrático. Y eso obviamente que benefició al actual partido gobernante de la zona, pero a diferencia del país, pero el punto a resaltar aquí es que tanto como en Ecuador como en República Dominicana, la mentalidad que impera desde el ejercicio del poder es una mentalidad netamente capitalista y que ni siquiera de derecha se puede tipificar, y mucho menos en el anacronismo que supone ser un partido de socialdemocracia y tener una mentalidad netamente capitalista en el ejercicio del poder. Pero con este escenario, obviamente que el peligro principal es que no se dimensione las cuestiones relacionadas a lo sociológico, a las ciencias políticas, para la toma de decisiones en el ejercicio del poder. Lo hemos visto con algunos elementos. ¿Y en qué se va a sustentar esto en cuanto a las tendencias ideológicas en República Dominicana? Populismo. Y el populismo va a ser la característica, sin duda, que va a caracterizar esta administración en los próximos 2 años, porque tendrá un afán electoral, y esto obviamente que combinado con una ineficiencia en las políticas públicas del Estado en satisfacer las verdaderas necesidades del país, obviamente que esto podría suponer un escenario convulso en lo social y que debemos prestarle atención desde ahora para evitar escenificaciones que después no se puedan controlar. Víctor, lo que ha estado ocurriendo en América Latina con los gobiernos de izquierda, ¿no pudiera ser una especie de contagio? ¿No pudiera ser una especie de modismo? Digo esto porque si nos vamos hacia atrás y pudiéramos hablar de la historia contemporánea, pudiéramos decir que en América Latina vimos gobiernos dictatoriales, incluso algunos con una autocracia terrible, como fue aquí, la nuestra, la que fueron 30 años de dictadura trujillista. Entonces llegamos a ver también gobiernos presididos por militares. Luego vimos entonces gobiernos de derecha, democráticos. Entonces también vimos gobiernos presididos por mujeres. Y ahora estamos viendo el resurgimiento de los gobiernos de izquierda. ¿No pudiera ser esto una especie de que la propia región, como que en lo que al aspecto político se refiere, como que hay un contagio y se repite lo mismo? No, todo lo contrario. Y hay que partir de los planteamientos de Samuel Huntington, precisamente en función a las distintas olas de la democracia que ha tenido América Latina. Lo que América Latina está buscando con tantos giros es el pueblo de América Latina. Es buscando una identidad política que pueda subrogar ser el continente del mundo más desigual que existe. Entonces, en esa insatisfacción, el pueblo no está casado con una tendencia ideológica. El pueblo lo que necesita son actores políticos comprometidos con las causas sociales que sí le den respuesta a los intereses comunes, no a los intereses sectoriales ni a los intereses de grupos. Entonces, ya eso es lo que tú señalas, es la escenificación literal de una búsqueda constante de un modelo político que satisfaga la demanda y la aspiración colectiva. Y eso obviamente que no se ha logrado. América Latina es uno de los, como decía, de los continentes más desiguales del mundo. Tenemos capacidad de exportación de recursos minerales, pero no generamos valor agregado a esas exportaciones.
no estamos generando patentes, no estamos generando inventiva, no estamos generando empleos de calidad. Y esos son elementos que, por ejemplo, en el escenario de lo que es la geopolítica, los Estados Unidos no ha sabido interpretar ni nos ha permitido desarrollar, porque distraído en todos los intereses globales que tienen los Estados Unidos en lo geopolítico, tienen que distribuir su tiempo, su espacio, su pensamiento, sus recursos a lo que le es más imperativo, el consumo energético, que es lo que no proporciona América Latina para satisfacer su demanda. Entonces, sobre esa base, nosotros como región no hemos logrado conseguir un gobierno, un modelo de gestión pública que satisfaga y pueda decir, bueno, vamos a generar una estabilidad política, vamos a generar bueno, si tú te fijas, la democracia o el país que mejor ha avanzado en términos de indicadores de desarrollo socioeconómicos y de desarrollo humano es Chile. Chile, acorde a la OCDE, es el país que más cerca de considerarse país desarrollado de América Latina que existe. Y fíjate tú, todo lo que se significó en las revueltas y las convulsiones sociales que parecían perfectamente un escenario de guerra, como que fue una debacle la que pasó en esa nación. ¿Y esto a razón de qué? A razón del modelo democrático, que aún estando cerca de la perfección de ser considerado desarrollado, el nivel de desigualdad es terrible. Un solo ejemplo, el contexto de la educación. El costo de educarse en Chile fue una de las razones por la cual llevó estos movimientos insurrectos en este país. Pero cuando lo vemos en el caso de República Dominicana, ¿qué está pasando actualmente? Lo que está pasando es exactamente el modelo chileno, no solo en seguridad social, sino también en lo que es, por ejemplo, yo que estoy en el sector de educación superior permanentemente, ahora mismo el Ministerio de Educación Superior ha subrogado el programa de becas, que es una conquista por lo menos para amortiguar el cúmulo de desigualdad social acumulada en un individuo, y que si lograste superar la media de más del 40% de deserción académica que existe en este país hasta el grado, pues entonces la beca para tú estudiar grado o posgrado aquí o fuera del país era un elemento de por lo menos nivelar esa brecha social. Resulta que ahora es un préstamo. Entonces, precisamente el modelo chileno que generó esta insatisfacción y transformar becas, reducir las becas y promover el fomento a un crédito avalado por el Estado, esto obviamente que lo que hace es generar aún más, ensanchar más la brecha social, generar mayor desigualdad, impregnar desesperanza en ese joven que tiene tanto desafío por delante, que no sabe por dónde va a edificar su futuro, y eso obviamente que ha sido los caldos de cultivo de que un país tan desarrollado llegar a un escenario tan agreste. Imagínense entonces en países menos adelantados, como es el caso de la República Dominicana. Producción nos dice que ya tenemos el tiempo encima, pero no quisiera desaprovechar esta oportunidad de tenerte aquí en el Tribunal de la Tarde y decir y acuñar una expresión popular. El pueblo dice, más claro no canta un gallo. Entonces el presidente de la República Dominicana en los foros internacionales que ha participado recientemente en la Cumbre de las Américas ha cantado más claro que un gallo con relación a la problemática haitiana, refiriéndose y pidiendo la ayuda de la comunidad internacional. Aparentemente nadie nos ha escuchado ni nadie nos va a escuchar. ¿Qué va a pasar brevemente con Haití? Lo que tiene que haber una correlación entre lo que enuncia el presidente en los cónclaves, que se avala, que lo aplaudimos, y lo que hace el aparato diplomático del Estado Dominicano. Cuando un presidente enuncia postulados como ese, el aparato diplomático tiene que funcionar en esa línea, y yo no lo he visto en esa tesitura. Yo no he visto que los embajadores nuestros en los gobiernos u organismos internacionales acreditados depositando fijando un position paper con respecto a la República Dominicana sobre lo enunciado en postulado por el presidente de la Nación. Entonces, eso supone dos cosas: o ineficiencia del sector diplomático del país, o que hay una postura en la diplomacia presidencial
y hay un divorcio en lo que tiene que ver con un verdadero objetivo de que esto sea así creíble. Por enunciar, los presidentes pueden enunciar lo que sea y les puede quedar muy bonito, pero eso se queda para el consumo criollo si no hay una reacción diplomática en el andamiaje del Servicio Exterior Dominicano. Por lo tanto, el enunciado lo aplaudimos, pero en sentido pragmático queda que el sistema diplomático del país, el servicio exterior, esté acorde a lo enunciado por el presidente, salvo que este sea el objetivo real de que no pase nada. Gracias, muy agradecido como siempre, Víctor Villanueva. Era Víctor Villanueva, politólogo, especialista en política internacional. Gracias por estar aquí en el Tribunal de la Tarde con nosotros. A ustedes también las gracias por la amabilidad de sintonizarnos. Mañana de 5 a 6 aquí estamos en Telefuturo Canal 23.